Bien, la conferencia de hoy es la número 4, los centros de la máquina humana. Bien, vamos a aclarar algo. eh, lo que tenemos que saber es que al hablar de centros nos referimos a el mundo físico, o sea, estos centros están ubicados en el cuerpo físico. Digamos, los centros son centros energéticos, ¿no? Donde funcionan con energía. Y esa energía la usan y la gastan. Y cada día se nos vuelve a recargar esa energía, ¿no? Entonces, después vamos a ver que es importante el ahorro de la energía. Y que tenemos que aprender a equilibrar los centros para poder ahorrar la energía que consumen, ¿no? Primero vamos a aprender también a observarlos, cómo hacemos para observar los centros, ¿no? Identificar la forma para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. Porque claro, bueno, tenemos así rápidamente el cuerpo físico, el astral, el vital, el mental, el causal, que están caídos y hay que regenerarlos, ¿no? Después tenemos el búdico y el átmico que están acá arriba, pero no hay que regenerarlos. Pero sucede que nadie los conoce, nadie hace uso de esos centros a menos que practique mucha meditación con koanes por ahí o alguna meditación o algún mantra muy especial para poder, digamos, ir a la sexta o séptima dimensión y tener algún pantallazo de lo que es esas dimensiones. Pero si no, estamos desconectados de esos centros en realidad. Entonces, tenemos que crear los cinco inferiores. Entonces, bueno, vamos a ver que cumplen funciones en el día a día, ¿no? En el diario vivir nuestro cumplen funciones. Primero, el centro sexual. El centro sexual está localizado en el hueso coxis, ¿no? Acá vemos la imagen. Ahí está el centro energético del cuerpo físico, ¿no? Porque el cuerpo de este centro es el cuerpo físico. Entonces maneja todas eh, nuestra función de la energía sexual. Eh, Pensemos también que la función del sexo es crear, ¿no? Entonces, vamos a ver, la función de este centro es crear. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo físico, por ejemplo, ha sido creado con la energía sexual de nuestros padres, ¿no? Entonces, por eso, digamos, este centro energético eh, maneja, digamos, la tercera dimensión en donde tenemos a nuestro cuerpo físico, que es de naturaleza celular, ¿no? Después, bueno, la conferencia que viene es sobre las dimensiones, cómo se relacionan, ¿no? Cada cuerpo sirve para ir a determinada dimensión. Entonces, bien, vamos a hablar que tenemos 7 cuerpos son en total, ¿no? Pasa que estos 5 cuerpos inferiores, con sus respectivos centros, están, digamos, degenerados. El cuerpo físico, si bien lo tenemos, también hay que regenerarlo. Entonces, bueno, la función, em, digamos que es crear con la energía sexual. Pero ¿qué pasa? Tenemos 3 tipos de sexo, ¿no? Con el suprasexo o nacimiento sexual o Saja Maituna, recibe distintos nombres, ¿no? Depende también cada cultura, como le llame, tantrismo blanco, etcétera. El suprasexo es para crear los hijos de la luz o cuerpos existenciales, ¿no? Esos cuerpos son el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal. Esos son los cuerpos que tenemos que crear. em, pero primero tenemos que equilibrar los centros para poder crear, ¿no? Empezando por el sexual. El sexual lo tenemos desequilibrado porque malgastamos la energía del sexual también, porque los centros le roban al sexual y al mismo tiempo, eh, si fornicamos, también extraemos la energía del centro sexual y quedamos sin energía, y sin energía no podemos crear.
Y además la energía sexual también hay que limpiarla, ¿no? Para que pueda subir por la columna vertebral. Bien, el sexo normal, ¿cuál es? Es simplemente sexo para reproducción de la especie, pero es sin fornicar. Hoy en día no se hace más, digamos, antiguamente las antiguas razas podían reproducir la especie, pero sin fornicación, ¿no? O sea, tenían hijos, pero sin necesidad de la eyaculación ni el orgasmo. Y tenemos el infrasexo, que como es el sexo normal de toda la humanidad, ¿no? Que es por diversión, por placer, y por reproducción del ego animal. Que esto es importante saberlo. Cada vez que, digamos, copulamos y con, con fornicación, al descargar nuestra energía sexual, eh, se contamina esa energía y con los movimientos que le siguen al orgasmo a la eyaculación, esos movimientos de contracción, se reabsorbe esa energía pero contaminada, ¿no? Entonces nos seguimos contaminando cada vez más y cada vez más hasta que la humanidad se va degenerando cada vez más con el sexo, ¿no? Que es lo que, bueno, sucede hoy en día. Es, digamos, una degeneración bastante avanzada. Bien, básicamente eso, ¿no? El centro sexual es para, la función es crear, ¿no? Que podemos crear el ego, que es lo que siempre hemos hecho, crear más ego, más ego. Hay que dejar de crear más ego, conocer la castidad y crear los cuerpos existenciales, ¿no? Eso sería la, digamos, creación correcta, porque también vamos a ver que cada uno de estos sexos tiene como dos funciones, ¿no? Una función eh, que sería infraconsciente, que es en la que está toda la humanidad infraconscientemente, pero tenemos que empezar a despertar para poder tener funciones conscientes con estos centros. Eso sería, ¿no? O sea, invertir la cara de la moneda, ¿no? O sea, invertir la función que están cumpliendo los centros que trabajan desequilibradamente y empezar a cumplir todas las funciones que nuestra conciencia, eh, digamos, haría, ¿no? Porque también la conciencia no la tenemos despierta, ¿no? Bien, entonces, también cada centro se relaciona con los 7 pecados capitales, los 7 defectos o yo es causa, como le quieran decir. En el caso del centro sexual tenemos el defecto de la pereza, ¿no? Acá vemos el cuadro. Energía sexual. Función crear. Defecto pereza. Y centro sexual, ¿no? Y bueno, relacionado con la luna, también con los 7 planetas se relacionan, ¿no? Y con los 7 días, ¿no? Tenemos la luna, tiene que ver con el lunes, el Marte, con el planeta Marte, ¿no? O sea, el Marte el miércoles con Mercurio, etcétera. Y tiene relación con un sentido también, con el sentido del tacto. Entonces la pereza no nos deja crear, ¿no? Eso sería lo que hay que tal vez reflexionar. Bien, tenemos el segundo centro que es el instintivo, ¿no? Estamos viendo que esto es de abajo para arriba, desde el coxis hasta el cerebro. Bueno, en el hueso sacro encontramos el centro instintivo. La energía es instintiva. ¿Y qué pasa? Es un centro que es tetrasustentador, ¿no? ¿Por qué? Porque este centro es de donde sale toda la energía. Entonces, cuando uno termina el día, está agotado de energía. Se va a dormir y, digamos, nuestro ser, nuestra madre divina, se encarga de repartir la energía a los otros centros, que ahora los vamos a ver. Entonces, este centro es el que está sustentando a los demás energéticamente, ¿no? Digamos. Pero, digamos, si hablamos del suprasexo, el centro sexual es el más importante en que hay que empezar a dejar de fornicar para poder crear de ahí para arriba, ¿no? Bien, porque además el depósito, digamos que está depositado en la energía sexual, ¿no? Siempre el sobrante, si es que sobra energía, se deposita en el sexual para poder crear. Entonces tenemos que aprender a ahorrar energía. Eso también vayamos, digamos, como síntesis de esta conferencia es aprender a ahorrar energía de estos centros, dejar de malgastar la energía, ¿no? Y, y observar estos centros para poder equilibrarlos, ¿no? Para que dejen de gastar energía.
Bueno, es energía instintiva. Pensemos que venimos del reino animal, ¿no? O sea, en las vidas pasadas hemos sido ya minerales, vegetales, animales. Entonces seguimos siendo animales, pero racionales, ¿no? Entonces, ¿por qué somos racionales? Porque se nos agregó el centro, perdón, el cerebro intelectual, ¿no? O sea, el centro instintivo que maneja todo eso, ¿no? Los pensamientos, las proyecciones, planes, idear, etcétera. Bien, entonces la energía es instintiva. em, ¿Y cuál es la función de este centro? Bueno, la función consciente sería aprender, con H en el medio. Aprender sería capturar un significado consciente de cualquier situación que vivimos, pero sin guardarlo en la memoria, ¿no? O sea, yo tengo alguna situación, entonces mi conciencia va a aprender y va a sacar sabiduría de esa situación vivida. En cambio, si yo vivo con las emociones y vivo sin autoobservarme, voy a tener algo en la memoria, va a quedar algo guardado en la memoria, por ejemplo, a través del deseo, ¿no? O sea, a través del deseo se da la aprehensión sin H, que sería, digamos, guardar, ¿no? O sea, capturar, pero para guardar en la memoria, y eso no es lo que queremos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo fumé una vez, ¿no? Listo, ya me quedó en la memoria, entonces este centro instintivo, cada vez que tenga yo una emoción, ese centro va a aprender, sin H, va a aprender esa emoción, la va a agarrar y la va a guardar en la memoria. Entonces, cada vez que yo tenga este, una emoción, se va a dar un deseo relacionado con esa emoción donde voy a volver a actuar, ¿no? A la acción, voy a volver a fumar porque voy a recordar, qué lindo, un cigarrillo, qué lindo, echar humo por la boca, etcétera. Me da una emoción, entonces vuelvo a hacerlo. Entonces eso es lo que no queremos. Tenemos que desaprender, o sea, tenemos que olvidarnos de eh, cómo actuamos siempre mecánicamente, sin conciencia, sin pensar, sin nada. Vamos por la vida, digamos, deseando, actuando, insultando, enojándonos, etcétera, sin autoobservarnos, sin conocernos, sin pensarnos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, si observáramos esto, digamos, observaríamos los deseos y nos daríamos cuenta de dónde vienen y empezaríamos a modificar, ¿no? Y a dejar de gastar energía cada vez que deseamos, porque también con los deseos se gasta energía, ¿no? Y en vez de desear, la cuestión sería un desear consciente, pero en realidad eso se llama anhelar, ¿no? Un anhelo es algo distinto a un deseo. Bien, la codicia. La codicia es el defecto relacionado con este centro, porque, claro, la codicia es, digamos, justamente aprender un deseo, ¿no? Con el deseo aprendemos una emoción, la guardamos en la memoria, entonces queremos más de lo mismo. Yo tengo un recuerdo de un auto. La primera vez que vi un auto, bueno, empecé a ver, hay más autos, más autos. Tengo una emoción relacionada con los autos, emoción relacionada con el sexo, con este, bueno, o sea, eh, con una idea de vida. Tengo una película que se va formando alrededor de eso. Entonces, ya tengo guardado en la memoria el concepto de lo que es un auto y voy a codiciar cada vez más. O después voy a codiciar una moto, después puedo seguir. O sea, es exponencial, ¿no? Nuestros defectos se van, digamos, refinando, se van alimentando. Entonces, a menos que comprendamos que podemos tener un auto sin la necesidad de codiciarlo, ¿no? Y saber la función, no, o sea, usar conscientemente, ¿no? Un vehículo para transportarse, etcétera, etcétera, bueno, poder cuidarlo, el auto. Pero después vienen otras cosas que no son solamente lo útil, sino que viene siempre un deseo, qué lindo mi auto, lo lavo todos los días, lo lavo en cada rincón y ahí ya, digamos, eso es un defecto, ¿no? En realidad. Bueno, cada uno tendrá que comprender, ¿no? Bien, ¿de dónde vienen los deseos? Bueno, es el tetra sustentador de energía. Bueno, esto ya lo dije porque este centro reparte la energía. Cada vez que vamos a descansar, reparte a cada centro. Y vamos a ver que el deseo es fuego, ¿no? Pone ánimo a las cosas. Entonces el deseo
si nosotros aprendemos a sacar del deseo esa fuerza, ¿no? A negarnos algunos deseos, vamos a descubrir la fuerza que tenemos, que rescatamos, si es que la aprovechamos, ¿no? Y no malgastamos ese fuego en otra cosa. Por ahí después fornicamos y se nos fue todo ese fuego que es capacidad de hacer, ¿no? Bueno. eh, Bien, entonces maneja nuestras aguas, eso es importante también tenerlo en cuenta, porque está relacionado con el planeta Mercurio, ¿no? Y con el líquido, digamos, ¿no? Eh, entonces, digamos que en el Mercurio están todo nuestro ego, ¿no? O sea, en los átomos metálicos de nuestras aguas seminales se encuentran todo nuestro ego, todos los yoes fraccionados, donde cada uno tiene una porción de nuestra conciencia. Por eso decimos que es importante limpiarnos, limpiar esa energía, que es esa energía sexual, la limpiamos a través de la muerte psicológica y luego podemos a través de la práctica sexual ascender la energía para ir destapando la médula espinal, ir creando los cuerpos, ¿no? Em, bien. Entonces, bien, la energía vital, el sentido es el gusto y el defecto que se relaciona es la codicia. Bien, ahora vamos a ver el tercer centro, de abajo para arriba, estamos viendo. El centro emocional, ¿no? Emocional inferior. ¿Por qué? Porque tenemos otro centro en la glándula eh, pituitaria que es el emocional superior. Este es el emocional inferior, ¿no? Que está caído. Igual que los otros dos, ¿no? Hay que regenerarlos. Bueno, el centro emocional, la función es sentir, ¿no? Sentir emociones. Eh, pero tenemos que ver que hay emociones positivas, pero también hay emociones negativas, ¿no? Las emociones positivas son originadas por la conciencia, como el deseo de servir y amar, etcétera, etcétera, ¿no? Las emociones negativas nos hacen sentir placer o dolor y rechazan, agrado o desagrado. Por ejemplo, el placer de tomar vino, el placer de drogarse, el placer de estar todo el día en la computadora o todo el día perdiendo tiempo con lo que sea, ¿no? Series, ¿no? O sea, cuando viene del placer actuamos mecánicamente, no actuamos con la conciencia para hacer algo útil, ¿no? Sino que actuamos por puro placer o dolor, ¿no? También sentimos dolor, sentimos tristeza, la gente se suicida, ¿no? O sea, llega, hablando de un extremo, ¿no? Pero ahí vemos cómo las emociones negativas, ¿no? Nos manejan. Tenemos que aprender mucho, ¿no? De las emociones y de aprender a lo que decía el maestro Samael, lo primero que tenemos que atacar es los sufrimientos, ¿no? Eso, si podemos empezar por ahí, por dejar de sufrir, vamos a avanzar muchísimo más rápido en el camino espiritual. ¿Qué más? Entonces, la localización de este centro está a la altura del ombligo, ¿no? A la altura del plexo solar, pero en la columna, ¿no? En la columna vertebral están esos centros energéticos, ¿no? Todos a la altura de la columna, menos los dos superiores que están en la glándula pituital y la glándula pituitaria, que vamos a hablar al último. Bien, entonces, lo importante es eso, ¿no? Tenemos emociones negativas, nos enamoramos, pensamos en realidad que estamos enamorados, pero no sabemos que confundimos la palabra amor también, ¿no? Sentimos alegría, odiamos, sentimos resentimiento, rencor. Entonces tenemos que aprender a equilibrar este centro porque maneja el fuego, ¿no? Entonces nos mantiene adulterando a todo momento. Entonces acá viene la reflexión de cómo cada vez que tenemos una emoción negativa, por ejemplo una ira, una rabia, nos enojamos con una persona y podemos estar toda una semana o hasta un mes gastando energía por una preocupación, ¿no? Entonces, o por alguna pelea que hayamos tenido. Entonces, eso nos va a estar consumiendo energía todos los días, nos va a generar también pensamientos en el centro intelectual, que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, es muy importante eso, ¿no? Atacar directamente primero los sufrimientos, ¿no? ¿Y de dónde viene ese sufrimiento? Bueno, viene de una emoción. Ah, viene de una pelea. Bueno, ¿y por qué me siento mal por esa pelea? Y así aprender a
hacer la meditación sobre ese defecto y eliminarlo, ¿no? Entonces, el defecto que se relaciona es la lujuria, ¿no? Porque la lujuria es, digamos, la palabra lujuria viene de lujo, ¿no? Como la lujuria, digamos, que está relacionada con la lascivia directamente, porque cada vez que tenemos un pensamiento lujurioso nos lleva a esa emoción. Primero está el pensamiento relacionado con esos lujos, con, no sé, ver solamente una figura femenina y ya ahí viene la lujuria, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, entonces con emociones negativas perdemos energía, ¿no? Eso es lo importante que tenemos que aprender. Y autoobservar este centro cada vez que tenemos una de esas emociones para evitar la pérdida de energía y evitar también la pérdida de conciencia, ¿no? Porque en ese momento estamos inconscientes y por falta de autoobservación no podemos eliminar ese defecto en el momento. Bueno, también tenemos un centro intelectual inferior. La función de este centro es pensar, ¿no? Y bueno, tenemos obviamente muchísimos pensamientos. La función es idear, planear, proyectar, recordar. Antes de hacer cualquier cosa, primero la planeamos. Por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras, ¿no? Cuando pensamos, aunque no nos demos cuenta, estamos empezando a crear, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos que darnos cuenta que de la calidad de los pensamientos depende la calidad de las acciones, de las obras, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que estamos gastando mucha energía con los pensamientos. No parece, pero ¿por qué? Porque son el origen de las obras. Entonces, si nos gasta mucha energía cada vez que estamos proyectando, planeando, idealizando, imaginando, recordando, y, y al mismo tiempo estamos dándole más, avivando el fuego de la emoción, ¿no? Porque si yo tengo una emoción lujuriosa y pienso cada vez más en lujuria, estoy avivando más todavía esa, esa lujuria, ¿no? Entonces estoy gastando también energía emocional y también mental. Entonces, bueno, siempre hablamos de esto, ¿no? De que hay un desequilibrio. Tenemos que empezar a equilibrar los centros, que ahora más adelante lo vamos a ver. Hay una frase que dice, la mejor manera de pensar es no pensar, ¿no? Y saber escuchar el corazón. Pero claro, para esto es importante una práctica que nosotros enseñamos, que es la práctica de la intuición, ¿no? ¿Qué es la intuición? Es saber sin pensar, es saber algo sin pensar, ¿no? Pero el que puede hacer eso es la conciencia. Entonces, claro, también tenemos que ir despertando la conciencia para poder lograr esta función, ¿no? De, de que no participe el pensamiento, los conceptos, ¿no? Vamos a ver que también tenemos, bueno, ese centro está a la altura del corazón, pero en la columna vertebral, ¿no? Después tenemos el centro motor, que está a la altura de la laringe, ¿no? Porque la realidad es que cada vez que nosotros hablamos, también estamos creando. Cada vez que pensamos, estamos creando también, ¿no? ¿Y qué pasa? Resulta que la laringe es un útero creador. Entonces, si una persona, o digamos un maestro, tiene el poder de la palabra, se dice que crea, ¿no? O sea, él dice algo y tiene, digamos, instantáneamente creación. Pero eh, está a la altura de la laringe, en la columna vertebral, y bien, vamos a ver que maneja la energía motriz. Es el centro del movimiento, ¿no? La función es hacer, ¿no? Con energía motriz. Está relacionada con el defecto de la ira, ¿no? Vemos que, bueno, se relaciona, ¿no? Cuando uno insulta a través de las palabras o cuando uno, digamos, se enoja y también a través de las acciones eh, rompe cosas, patea, hay violencia. Este centro es mecánico, tenemos que ver que se encuentra manejado por los defectos, ¿no? Entonces nosotros mecánicamente a veces nos encontramos hablando, diciendo algo y después nos dimos cuenta de lo que dijimos, que ni siquiera nos observamos, cuando ni siquiera escuchamos lo que hablamos, ¿no? Entonces suceden estas cosas. Y ahí recién nos damos cuenta cómo somos inconscientes, ¿no? Con nuestras acciones, palabras, etcétera.
con nuestros pensamientos y con nuestras emociones somos totalmente marionetas, ¿no? De nuestros defectos. Se relaciona con el planeta Marte, con la nota Sol, la nota musical, la vista, el sentido de la vista, ¿no? Bueno, olvidé decir, igual está anotado después en el grupo de WhatsApp, los que estén les pasamos estas diapositivas y si no también en la página están para descargar las conferencias. Entonces cada centro se relaciona con algún sentido, con algún defecto, con una energía, con algún planeta, con alguna nota musical. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto, que somos como zombies, ¿no? Porque estamos, digamos, manejados por los yoes, ¿no? Nuestras acciones están guiadas por los defectos. Y bueno, ¿qué sucede? Lo que más hacemos generalmente es hablar toda clase de boberías, ¿no? Y hacer cosas que no son útiles, ¿no? O por lo menos no las hacemos conscientemente, ¿no? Eh, entonces este centro sucede que aprende algo, hace una acción, a realizar una acción y no participa el pensamiento luego, ¿no? La va perfeccionando hasta que no hay más pensamiento. Por eso, si pensamos cuando este centro actúa, podemos hasta matarnos, ¿no? Es decir, cuando estamos, por ejemplo, manejando un auto, si pensamos como si no supiéramos manejar y empezamos otra vez desde cero a pensar, la palanca de cambio, no, el embriague va primero. No, a ver el pie lo muevo un poco más fuerte, no, no tan fuerte. A ver el volante, ¿cómo hago para doblar? No, ya una vez que aprendí, ya está. No va a participar el pensamiento. Entonces, si yo me pongo a pensar en ese momento, puedo provocar un accidente. Sin mencionar, obviamente, si estoy hablando por celular o estoy pensando en otra cosa. También, cualquier distracción provoca accidentes, ¿no? O hasta cuando estoy caminando, también, ¿no? Puede pasar, obviamente. Entonces, ya aprendí a caminar, ya está, no puedo pensar en cómo estoy caminando. Sí puedo estar concentrado, ¿no? Para caminar más erguido, para caminar mejor, pero no pensar, digamos, desde cero cada movimiento que hago, ¿no? El siguiente centro, el centro emocional superior. Este centro está a la altura de la glándula pituitaria o hipófisis, ¿no? Se relaciona con energía de la conciencia. La función es juzgar, ¿no? Esa es su función consciente. Pero el defecto es la gula, está relacionado con el defecto de la gula. Entonces, nosotros qué tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero es lo que tenemos que aprender, porque digamos que nunca lo hacemos, ¿no? Y también tendríamos la capacidad, este centro tiene la capacidad de medir efectos de acá a miles de años. Lo que uno hace, puede calcular las acciones que hace de acá en adelante en muchísimos años. El lado negativo de este centro es la crítica, ¿no? Porque en vez de juzgarnos a nosotros mismos para conocernos y poder trascendernos, nos ponemos a criticar. Entonces ahí se duerme más la conciencia. Cuando nosotros criticamos a una persona, nos volvemos su enemigo y además se nos duerme la conciencia porque la crítica impide siempre que nos podamos autoobservar. Entonces, si no nos autoobservamos, no vamos obviamente a juzgarnos a nosotros mismos para poder eh, comprendernos, ¿no? Conocernos. ¿Qué más? Vamos a ver el centro intelectual superior. Este centro intelectual superior, la función es saber, ¿no? La energía es del espíritu puro. Está localizado en la glándula pineal. El sentido es la polividencia, ¿no? El defecto es la envidia, la función es saber. Entonces, bueno, a través de este centro recibimos la sabiduría del Padre. Si nos juzgamos a nosotros mismos y hacemos justicia, en el interior vamos a poder eh, llegar a esa sabiduría, ¿no? Porque también podemos ver que la envidia es enemiga del saber, se dice, ¿no? Porque nosotros a través de la envidia em, hacemos las acciones, ¿no? A través de la envidia eh, vemos la vida, ¿no? Por ahí es el motor de las cosas la envidia, porque nosotros por envidia quiero un auto, esa persona tiene auto, yo también, el mundo tiene casa, yo también, el mundo tiene pareja, yo también, el mundo
trabaja, yo también. Ah, el mundo tiene notas, buenas notas en la escuela, en la universidad, yo también. Entonces uno va siguiendo siempre a través de esos conceptos, a través de la envidia, pensando que así va a llegar a ser mejor persona y, ¿no? Y en realidad eso nos hace desconocer, digamos, eh, que a través de la autoobservación, de la autocrítica, del autoconocimiento podemos llegar a la sabiduría, ¿no? Bien, por eso se dice que es enemiga del saber. ¿Cómo se equilibran los centros, no? Esto es lo importante. Porque nosotros tenemos que equilibrar los centros para dejar de gastar energía y para poder hacer el suprasexo con éxito. Porque si nosotros queremos hacer el suprasexo con nuestra pareja, pero no estamos equilibrando los centros, malgastamos la energía, fornicamos, obviamente no hay nada que subir, ¿no? Porque esa energía va a estar todavía contaminada, va a estar pesada y no vamos a tener energía a la noche cuando lleguemos a la casa porque vamos a haber estado gastando energía durante todo el día. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿cómo equilibrarlos? Bien, vamos a conocer los cuatro rectos. ¿Qué pasa? Nadie en el mundo está interesado en trabajar sobre sí mismo. Todos piensan que el conocimiento está en el exterior. Y el conocimiento está en uno mismo. Está en conocerse por los pecados capitales, ¿no? ¿Por qué tengo lujuria? ¿Por qué tengo codicia? ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué tengo ira? ¿Por qué tengo gula? ¿Por qué tengo envidia? ¿Y cuántas ramificaciones de todo eso tengo? ¿Cómo ha sido mi vida? Tengo que ponerme a conocer mis escenas, observarme. Cada vez que pienso, ¿de dónde viene ese pensamiento? Si tengo un sentimiento de resentimiento, observarlo. Ah, estoy resentido con esta persona y eso me malgasta la energía, es un defecto y lo tengo que eliminar. Ahí está la comprensión, ¿no? Cada vez que actúo mecánicamente, modificar, darle, digamos, un garrotazo al defecto, ¿no? Esto se hace pidiéndole a la Madre Divina, Madre mía, eliminame este defecto. O Madre mía, matame este yo. Lo importante es la intención, ¿no? De eliminar ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción, esa acción que estoy haciendo, evitarla, evitar cuando voy a hablar o cuando estoy hablando demasiado, observarme y darme cuenta que estoy gastando energía hablando demasiado también. Y así vamos equilibrando los centros. Entonces, eso es, ¿no? El recto pensar. Bien. Además, tenemos que usar la clave de el triángulo. Bueno, acá no está dibujado, pero hay un triángulo que es lo útil, lo justo y lo verdadero. Tengo un pensamiento, estoy pensando en, no sé, quiero ser millonario, etcétera. Bueno, este pensamiento es útil, no, es justo, es verdadero. No, entonces me malgasta la energía pensando en eso, en un futuro que no existe, y dejo de estar consciente en el aquí y ahora y me olvido del presente, se pierde la conciencia, sigo alimentando defectos de codicia, de lujuria, etcétera. Y conclusión, malgasto energía con los pensamientos. El recto sentir. Bien, tengo una emoción, ¿no? Esta emoción, estoy enamorado, es útil, es justo, es verdadero, esta emoción, ¿está bien? ¿O por qué es? Eh, me siento enojado con una persona, ¿está bien? ¿Es útil, es justo, es verdadero? Verdadero se refiere a que si es de la conciencia o no, porque los verdaderos pensamientos, sentimientos que vienen de la conciencia no son pasajeros, ¿no? O sea, la conciencia es eterna, entonces viene de otro lado, ¿no? Si fuera algo consciente, entonces uno se da cuenta, no, esto es un defecto, bueno, lo tengo que eliminar. Y todo inicia con la autoobservación, obviamente, ¿no? Si yo no me estoy autoobservando cuando estoy insultando a una persona, no voy a poder modificar nada, porque estoy criticando al otro, estoy insultando al otro, entonces no me estoy autoobservando a mí mismo. Hay que pensar en esto. Cada uno de nuestros pensamientos va gastando energía del centro intelectual hasta que se agota esa energía. ¿Y qué pasa? Este centro le va a robar al centro sexual. Cuando estamos con emociones negativas, malgastando emociones, malgastando energía con esas emociones, este centro cuando se agota va a robarle al centro sexual para poder seguir sintiendo esas emociones. Entonces, lo mismo con el centro motor, cada uno de nuestros movimientos va gastando energía del centro motor y así, cuando se acaba,
le empieza a robar, el centro motor le empieza a robar al centro sexual. O sea, todos los centros le roban al sexual para poder seguir funcionando. Conclusión, no se puede crear nada, ¿no? Para colmo de todos los males, claro, la gente desconoce el suprasexo y cuando llega a la noche, en vez de tener castidad, expulsan su energía, entonces agotan totalmente todas las reservas energéticas, ¿no? Entonces es imposible crear algo. Entonces, en resumen, los 5 centros, estos, están caídos, ¿no? Estos, el, tanto el sexual, el instintivo, el emocional, el intelectual y el motor están caídos. Pero estos dos de arriba no están caídos. Pero no hacemos uso de esos, ¿no? Digamos que estamos desconectados de esos centros. Si empezamos la estrategia del ahorro de los centros, vamos a darnos cuenta que hay muy pocas cosas que hacemos, decimos, sentimos y pensamos que reúnen esos requisitos, ¿no? De que sea algo útil, justo, verdadero, ¿no? Necesario. No sé. Cada uno tiene que reflexionar. Siempre hablamos tonterías, no pensamos cosas útiles, no hacemos para servir a los demás, para ser útil, para ayudar, ni siquiera a nosotros mismos, porque también si saqueamos nuestra energía no nos estamos ayudando tampoco a nosotros mismos. Entonces nunca vamos a conquistar la real felicidad, ¿no? Y a transformarnos o crear nuestra alma, ¿no? Entonces, como decía, para salir de un estado animal tenemos que practicar el equilibrio de estos centros y practicar el nacimiento sexual, ¿no? Bien, entonces acá vemos un resumen, un cuadro de todos los centros, ¿no? Bueno, esto lo pueden ver, bueno, si lo piden a través de WhatsApp o también en la página está la conferencia esta que es la número 4. Entonces, bueno, en definitiva tenemos que reflexionar. A ver, el equilibrio de los centros se logra dejando de pensar, sentir o reaccionar. O sea, sí pueden haber pensamientos, pero cuando se sostiene un solo pensamiento por vez, eso es estar consciente y además cuando es un pensamiento que viene de la conciencia, no de los defectos. Lo mismo con los sentimientos, tienen que ser emociones de la conciencia, son muy distintos a emociones que vienen de los defectos, del deseo, de la lujuria, de la codicia, etcétera, etcétera. Y tenemos que dejar de reaccionar, ¿no? Tenemos que reflexionar en que cada vez que reaccionamos lo hacemos inconscientemente, ¿no? O sea, automáticamente, mecánicamente, sin ponernos nunca a observarnos por qué reaccionamos como reaccionamos. Y bueno, hasta acá la conferencia, acá les dejo información